¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Más Vida y siempre nos encanta reencontrarnos estas tardes con ustedes porque hablamos de salud, de nuestro bienestar. Y hoy vamos a hablar de un tema que poco se habla, pero es tan importante. Vamos a hablar de ser donantes de médula ósea. Todos tenemos que ser donantes de médula ósea porque no sabemos en qué momento de nuestra vida lo vamos a necesitar o un familiar. Y mientras más personas sean donantes de médula ósea, más posibilidades tiene esa persona de salvar su vida. Es un acto totalmente altruista, voluntario, generoso y el procedimiento es muy sencillo, como ven ahí en imágenes. Todo comienza con una extracción de sangre, no es para nada invasivo y lo importante es que estamos salvando la vida de otra persona. Y para hablar del tema estamos con Andrea Fragapane, que es médica clínica de la unidad de trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas o médula, así se llama, allí del Hospital Central, que hace muy poquito que instalaron esta unidad, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Roxana? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte. En la unidad, sí, la verdad que para Mendoza esto ha sido un gran avance. Estamos desde febrero del 2023 y bueno, hemos ido avanzando gracias a los pacientes, a la confianza y en poner mucha atención, que esto es muy importante para la provincia y para toda la región. Seguro. Bueno, arrancamos diciendo qué es la médula ósea, porque hay mucha confusión entre médula espinal, médula ósea. ¿Qué es? Para sacar todas las dudas. Bueno, la médula ósea es la fábrica o la fuente, como yo les explicaba la otra vez, donde se originan las células que conforman la sangre. Tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, y bueno, es lo que nos permite vivir. Esa médula se encuentra en ciertos huesos, en los huesos largos y en el esternón, y son a donde uno los va a ir a buscar o va a pretender que salgan de ahí las células. ¿Y cuándo se produce esta situación que no es tan frecuente, pero es, ¿sí? De que una persona necesita un trasplante de médula ósea? ¿Por qué? Bien. A ver, en realidad fundamentalmente son enfermedades oncohematológicas. También hay otro tipo de enfermedades que son hematológicas, pero no son neoplasias, no son cánceres. Y hay enfermedades autoinmunes que están en estudio también para hacerlo. ¿Querés que repasemos esas enfermedades? Repasemos. Y es una ayuda para que vos las expliques. Bueno. Enfermedades hematológicas como leucemia, anemia plástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficit inmunológico. Exacto. Estas enfermedades hacen de que los pacientes solos no puedan generar su médula en ciertas situaciones o que le permitan hacer un tratamiento que sea como consolidativo de su enfermedad de base, y que a veces esas quimioterapias o esos tratamientos son tan fuertes que matan a la médula ósea. Entonces, en muchas situaciones, depende de qué tipo de trasplante es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en un autólogo, el mismo paciente se saca su médula, se hace el tratamiento y luego se vuelve a transfundir, ¿sí? Y en otros pacientes donde su médula está afectada, requiere hacer un tratamiento, pero ya su médula no funciona. Entonces lo que necesito es de un donante. Y ahí es la función que nosotros ocupamos, ¿sí? Exacto. Nosotros que estamos escuchando y lo importante de ser donantes de médula. Exacto. Bueno, ¿qué implica ser donante de médula? Bueno, primero que es un acto totalmente altruista, es voluntario. La verdad que para el que está enfermo, la posibilidad está en manos de otro. Entonces, bueno, creo que no lo dimensionamos mucho porque lo teníamos muy lejos, no muy al alcance, pero ahora en Mendoza esto es posible en un futuro hacerlo. Todavía estamos con los trasplantes autólogos, pero a visión de futuro es probable que empiecen los trasplantes halogénicos. La verdad que poderse inscribir y poder ser donante es una donación en vida que le doy vida a otro paciente. No implica nada, no hay nada detrás que sea y además, ¿por con qué otro no fin. hacerlo? ¿Por qué no hacerlo si no es para nada invasivo? ¿Querés que veamos de qué se trata cuando uno hace la donación? Digo, el procedimiento es sumamente sencillo. Extracción de sangre. Se saca una muestra que se analiza genéticamente y ahí va a ir un registro nacional de donante y de esta forma se suma a la red mundial de donantes voluntarios. ¿Cómo es todo este procedimiento? Contanos. Bien. Bueno, por más de que en Mendoza aún no están los trasplantes halogénicos. Se van a Córdoba, ¿no? Córdoba o Buenos Aires. En Argentina hay muchos centros de trasplante.
en Mendoza hace 2 años que estamos. Que es autólogo. Autólogos con futuro halogénico, pero esto no quita de que vos puedas ser donante. No hace falta que porque en Mendoza no se hace, no es donante, sino al contrario, como esto es un registro internacional, te sacan una muestra, vas con una donación de sangre, te toman una muestra, esa muestra la guardan en un registro donde cuando el paciente, el enfermo, necesita un donante que no está a su alcance, un familiar o alguien cercano, se busca en ese registro y el registro puede saltar a alguien compatible que esté en cualquier parte del mundo. Bueno, siempre los que somos donantes de médula estamos esperando ese llamado. Exacto. Bueno, es un acto que ahora está en auge, por eso está bueno también difundirlo. ¿Está en auge? ¿Por qué está en auge? Porque es esto que cada vez se habla un poquito más. Ajá, y conocemos. claro. Hace años atrás no se hablaba. Entonces, bueno, la verdad que si bien no son enfermedades que, como vos decís, que todo el tiempo pasan tan frecuentes, pero en realidad sí hay un número de muchas personas que necesitan. ¿Tenés ese número para compartirlo? No lo tengo porque es internacional, claro. pero sí y va cambiando permanentemente. Va cambiando permanentemente y depende también de la enfermedad y demás. ¿Y acá en Mendoza tienen un registro de la cantidad de personas que necesitan de un donante de médula? Mira, nosotros aún, o sea, el registro está, generalmente eso va en la mano de cada hematólogo, esto es una patología que va de la mano de los hematólogos, yo soy clínica, pero depende de la patología y la situación en la que se encuentra esa enfermedad es si el médico va a solicitar o no. No todos los casos llegan a trasplante y se analizan en qué situaciones tienen criterios y en qué no. Claro, y entonces, esto es fundamental para salvar la vida. Es fundamental porque es otra oportunidad. Es otra oportunidad. Bueno, nosotros hablamos del procedimiento que es tan importante. En este pequeño video, fíjense de qué forma se produce este procedimiento de la donación de médula en caso que nos llamen y decís, bueno, tu sangre es compatible con este paciente que necesita de tu sangre para salvar su vida. Bueno, veamos que el procedimiento cuando se produce ya esta donación, ya la donación real y el trasplante, cómo es el procedimiento, que es sumamente sencillo, para nada invasivo. Veamos el video. Bueno, ahí vemos. Si querés, decinos lo de la féresis, ¿sí? ¿Lo podés ver? Es para estimular la salida de la médula ósea al torrente sanguíneo. Contanos eso. ¿Qué es lo que se produce? Ahí tenemos la máquina. Bueno, en realidad lo que hacemos primero es estimular, en el caso del donante, va a recibir unas inyecciones, unas vacunas, que lo que va a hacer es que sus células se aumenten mucho en la sangre y luego lo puedan conectar a una máquina como de aféresis, en la cual la sangre entra y sale, sale, y eso lo que va a hacer es colectar las células madre o células progenitoras hematopoyéticas que nosotros le nombramos. Una vez que eso queda en una bolsita, que es como una bolsita de una transfusión, quien ha recibido es eso simplemente, eso se criopreserva, se guarda, se refrigera para mantenerla en el tiempo hasta cuando el paciente esté en el momento del trasplante. Porque primero el paciente tiene que pasar por todo un procedimiento de quimioterapia y demás, y en el momento posterior a eso, donde las células del paciente empiezan a morir, es donde se lleva a cabo el trasplante de las células. ¿Y ese tiempo que estás conectado a la máquina, cuánto tiempo dura? A ver, eso depende, pero a lo mejor generalmente uno necesita un cierto número de células que le sirva al paciente, del donante hacia el paciente, pero a los fines prácticos en una mañana eso se hace, son 2-3 horas según se va midiendo qué volumen de célula. También mucho depende del peso del donante, no del paciente, del peso del donante, si es hombre o mujer. Claro. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones hacen de que demore más o menos o la cantidad de células que puede tener. No es algo arbitrario, pero sí que cuando logramos el número de células que le van a servir al paciente, se frena. Bueno, esto en el caso de aquella persona que necesite
de otra persona para salvar su vida a través de esta sangre que es compatible, que encontramos uno en el mundo, porque no todos somos compatibles, nuestro mellizo, que muchas veces lo encontramos en el hermano, en la familia, pero en el caso de no encontrarlo en la familia, bueno, tenemos este gesto en el cual nosotros podemos donar nuestra sangre y hacer todo este procedimiento que es sumamente sencillo, y estas células van entonces a esta persona, a este paciente que lo necesite. Después tenemos la otra forma de trasplante, que es el autólogo. Claro. ¿Sí? Y tenemos a una invitada, allí tenemos a Marcela, que bueno, nos va a contar, ella es trasplantada autóloga, es decir, con su propia médula se reprodujeron las células. ¿Y cómo fue todo esto? Claro, ella, su enfermedad, hola Marce, su enfermedad de base hace de que ella cuando completó su tratamiento estaba con la enfermedad estable y su médula estaba sana, porque necesitamos que la médula del paciente esté sano. Se le hizo la movilización, se extrajeron sus células, se le hizo la quimio, que es lo que consolida o reafirma el tratamiento inicial para matar todo tipo de células si hubiese alguna dando vuelta. Entonces, luego que se pasa esa quimioterapia fuerte, a las 24 horas, en el caso de Marcela, se volvieron a infundir las células de la médula ósea. Y bueno, y ahí se cura. Marce, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, todo muy bien, acá trabajando. Bueno, nos alegramos que estés bien, se te ve muy bien. Bueno, contarnos cuál fue tu diagnóstico y en qué época y cómo fue todo, ¿no? Bien, yo por una fractura de la L5 me hacen los estudios y ahí me encuentran mieloma múltiple. ¿Una fractura en dónde dijiste, perdón? En la L5. Una lumbar, de la columna. Ah, en la lumbar, ok, está bien. No te enganchábamos dónde habías tenido una fractura. Sí. Sí, pues durante el trabajo me fracturo, empiezo a hacerme análisis, estudios, me hago ver con mi médica, la doctora Ivana Miranda, y ahí me detecta que tengo mieloma múltiple. Me derivan al hematólogo, al doctor Guillermo Lucero del Hospital Central. Y bueno, empiezo con el tratamiento, empiezo con las quimios subcutáneas, que me las hacían todos los martes, y cuando estuve con los análisis y todo con la médula sana, como decía la doctora, me derivan a trasplante, donde ahí me encuentro con la doctora Fragapane y todo su equipo. Esto fue en agosto del año pasado, y vos no le habías dicho nada a tu familia, te lo habías comido solito el tema. Sí, estuve un mes sin decir nada a mi familia, no sabía nada. Solo sabían algunas compañeras de trabajo y bueno, y mis médicos. Y al mes hablé con mis hijos y toda mi familia. Y claro, un apoyo absoluto, esa contención que necesitamos de nuestra gente que nos ama, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, los días antes, o sea, me hacen la punción de médula un día antes de mi cumpleaños, 23 de enero. El doctor me la quería hacer el 24, le dije que no, por favor, que era mi cumpleaños, y tenía visita y todavía nadie sabía nada. Así que después de mi cumpleaños hablé con mi familia y empecé yo en febrero con las quimios. ¿Esto fue de qué año? ¿De qué año? El año pasado, el 24. Ajá. Bien. Ajá. Y de ahí, ¿cuáles eran tus expectativas? Digo, ¿cómo fue todo este procedimiento para vos? ¿Cuáles fueron esos sentimientos, no? Mira, fue todo muy raro porque yo trabajo en la salud y lo veo todo del otro lado, como paciente. Y fue todo muy raro. Es más, hasta llegué a preguntar cómo era el trasplante de médula, imagínate. Estar del otro lado fue todo muy, muy raro. Pero mi decisión, o sea, lo que yo quería era sanarme, y con el médico, con el doctor Lucero, él me dijo, yo quiero hacerte el trasplante, me explicó todo el procedimiento, y me dijo, pero yo quiero que vos seas la donante. Queremos llegar a eso. Y yo le dije que sí, que yo también quería eso, quería sanarme. La cabeza te ayuda muchísimo en pensar en positivo siempre. Tengo una familia que estuvo, después que le conté, al 100% a la par mía. Y sí. Y cada vez que hablo de mi familia me quiebro, perdón. Y claro, son nuestros afectos tan viscerales. Claro. Sí, sí. Bueno, y ahora estás muy bien, se te ve muy bien, pese a toda esta emoción. Excelente.
Se te ve muy bien. Excelente, estoy trabajando, así que me cuidan muchísimo en el trabajo, pero estoy muy bien, sí, sí. Bueno, eso, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Cambiaste algo en relación a lo que te pasó? Mira, me cuido, sí, mucho. Antes trabajaba mucho tiempo, estaba muy metida en mi trabajo. Bueno, familia, trabajo, familia, lo único que hacía. Bueno, y después del trasplante me dediqué a mí, como me dicen mis hijos, primero vos, después los demás. Pero bueno, sigo trabajando, amo lo que hago, estar en mi trabajo, me ayuda muchísimo. Yo antes, cuando me hicieron el trasplante, que me dan el alta en la parte de trasplante, les dije cuándo volví a trabajar. Y me dijeron que faltaba mucho. Pero volví y estoy acá en lo que me gusta y la verdad que, bueno, nada, me siento súper bien. Bueno, nos alegramos un montón que te sientas súper bien y volviste con mucha fuerza, más fuerza que antes. Sí. Bueno, nos alegramos un montón que estés mejor, que estés bien y bueno, esta es la otra oportunidad que te da la vida y lo bueno es que sus propias células y eso es muy importante, no depender de otro porque también es un bajón, esto esperar que tengas tu compatible, así que bueno, nos alegramos muchísimo, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, besos ahí a la doctora y al equipo del Hospital Central que fueron unos genios, el apoyo que sentí ahí es impresionante. La verdad que muy apoyada me sentí por ese equipo. Serán dados, y ya que estás hablando de... Gracias, un abrazote. Un besito, Marta. Un beso. Bueno, y ya que estamos hablando del Hospital Central, veamos... ¡Chau! Veamos las imágenes de este lugar que hace 2 años, en el 2023, se inauguró cuando hablamos de estos trasplantes autólogos. Solamente se hacen autólogos en este momento, Ande, contanos. Sí. Bueno, en realidad quería hacerte referencia que el primer trasplante que se hizo hace 2 años fue una paciente que ya había sido trasplantada previamente en Buenos Aires. Entonces quería hacer hincapié en lo importante de esto porque no... El despegue de una provincia a otra es muy importante, el desarraigo. Entonces esto cobra mucho valor tener una unidad como la que tenemos en el servicio. ¿El trasplante que recibió esa paciente es autólogo? Autólogo, sí, pero fue el primero. Pero ella tenía la experiencia de haberse trasplantado en Buenos Aires hacía 4 o 5 años antes. O sea que te puede pasar nuevamente si... En la situación de ella sí, pero no bueno, siempre. No, pero a lo que me refiero es que vivió las 2 situaciones. Una en Buenos Aires, donde dejó su familia, su niño pequeño. Y después acá. Y después acá, donde su familia los miraba por la ventana y sus hijos estaban Me imagino esas situaciones, ¿no? Qué duras, qué fuertes, muy fuertes. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar acerca de los requisitos y también todas estas dudas que se generan si yo soy donante de médula ósea, la edad, qué tiene que ver, si me arrepiento. Bueno, todo eso que seguramente ustedes se lo están preguntando en casa. Enseguida volvemos. Uroclínica brinda todas las prestaciones médicas para el diagnóstico y tratamiento de las diversas patologías urológicas, conjugando innovación, excelencia médica, abordaje integral y la mejor contención del paciente. Paso de los Andes 45, Ciudad Mendoza. Más info en www.uroclinica.com.ar. Líder en medicina urológica. Y seguimos hablando de la donación de médula ósea. Esto tan importante que todos tenemos que ser donantes de médula para salvar la vida a otra persona. Un acto totalmente altruista, voluntario. Esto de encontrar el compatible cuando no tenemos un compatible en la familia. Y nos quedaron algunas preguntas para resolver. Se la vamos a preguntar a Andrea. Bueno, los requisitos para ser donante de médula ósea. Bueno, a los fines prácticos es no poseer enfermedades contagiosas en primer lugar y no tener otras enfermedades que puedan ser transferidas al paciente. Debemos registrarnos antes de los 40 años. Muy bien. Eso es importante, es registrarnos antes de los 40 años. Después donante podemos ser. ¿Hasta qué edad podemos ser donantes? Generalmente hasta los 55. Van viendo, depende cómo el donante. Cómo lleva su salud, claro. Cómo llevó su vida. Exacto, pero bueno, hasta los 40 nos podemos inscribir. Entonces, eso es sumamente importante porque el tiempo pasa, no cuesta nada
hacerse una extracción de sangre, acercarse a un centro de hemoterapia. En el caso de acá de la capital tenemos el centro regional. Y ahí a la vuelta del central. A la vuelta, porque lo tenemos muy cerquita, pero en todos los otros hospitales, con hacer una manifestación de querer ser donante, se hace una extracción de sangre. A esa extracción se le hacen ciertos estudios para ver si somos aptos o no. Nos hacen un montón de preguntas. Y si yo me arrepiento, puedo retractarme también. Y si me llaman alguna vez y puedo decir que no, no es nada obligatorio. Claro, pero está bueno decir que sí, y el tema es la edad. Que corre la edad. Pero, exacto. Y no hay riesgos para el donante. No, puede haber un poco de alquias, dolores o algo por las inyecciones, pero nada que no sea tolerable. La verdad que para el donante es un trámite. Y para el trasplantado es un gran trámite. Y para el trasplantado lo que implica es la segunda oportunidad. La segunda oportunidad, bueno, por eso. Bueno, Andre, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Y hablar de esto que poco se habla, Exacto, ¿no? Y lo tenemos cerca y creo que es importante remarcar y en el gesto. En el gesto. De ahí, si las cosas se dan o no, bueno, pero... Claro, hacerlo, porque mientras más seamos, más posibilidades le damos a aquella persona que está esperando un trasplante de médula. O sea, todos tenemos que ser donantes de médula, porque no sabemos en qué momento lo podemos necesitar nosotros o nuestra familia. Bueno, y hemos llegado al final de Más Vida. Ya saben, los requisitos son mínimos. Tenemos que sacarnos sangre, aportamos también al banco de sangre de la provincia y también tenemos que decir que somos donantes de médula ósea. Hemos llegado al final, nos vamos a reencontrar en cualquier otro momento en estas tardes que tanto nos encanta compartir con ustedes. Hasta luego.